¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Hoy por Hoy Gijón, edición de viernes 13 de febrero. Un día especial para aquellas y aquellos que nos ponemos tras los micrófonos de la radio para contarles a nuestros oyentes lo que está pasando, para informarles, para entretenerles y algo muy importante y que hemos aprendido a lo largo de todos estos años, para hacerles compañía, porque si algo tiene la radio es que hace mucha compañía. Hoy se celebra el Día Mundial de la Radio. Y si el año pasado celebrábamos la efeméride rodeados de los niños y niñas del Colegio de la Inmaculada, que estaban haciendo un proyecto sobre los 100 años de vida de la radio, hoy lo queremos hacer rodeados de radios, ¿no? De esos aparatos que durante tantos años, bueno, pues han sido el centro de la casa. Alrededor de las radios se colocaban las familias para escuchar las noticias, o la radionovela, que también tenía mucho éxito. Y para ello nos hemos venido al Museo del Pueblo de Asturias. Estamos en concreto en el edificio que alberga el Museo de la Gaita, porque aquí hay expuestas algunas de las radios que en el año 2015 un gijonés, Abelino Fombona, donó al museo. Ya no podía tenerlos en casa y pensó: ¿quién mejor los va a cuidar que el Museo del Pueblo de Asturias, que en definitiva es el guardián de la memoria de todos los asturianos y las asturianas? Y con nosotros está el director del museo, Joaco López. Joaco, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Y una pieza fundamental para que todas estas radios estén como estén ahora mismo es la conservadora y responsable de los fondos del Museo del Pueblo de Asturias, Elena Pérez Morán. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Joaco, fue así la historia, ¿no? Abelino llegó un momento en el que en casa ya no entraban tantas radios y decidió donarlas. Bueno, Abelino, como todos los coleccionistas, cuando llegan a una cierta edad, y lógicamente valoran mucho su colección y todo lo que fueron guardando a lo largo de muchos años, siempre surge qué va a pasar con esa colección cuando yo no esté. Entonces, bueno, ahí hay varias posibilidades que toman los coleccionistas. En el caso de Abelina fue la mejor opción para nosotros, digo para nosotros no solo como museo, sino como sociedad asturiana y gijonesa, que fue con generosidad donar esa colección al Museo del Pueblo de Asturias, bueno, para que se conserve todo este patrimonio de la radio y para que todo eso se pueda disfrutar por todo el mundo. Entonces, esa fue la cosa de Abelino Fombona. Se puso en contacto con vosotros acudís a ver... Se puso en contacto con nosotros y nosotros fuimos a ver la colección, a su casa, porque todas las radios estaban en su casa, todas en perfecto estado de conservación, todas funcionando, y bueno, ya a partir de ahí empezamos unas negociaciones lógicas, porque claro, los coleccionistas en general, pues bueno, tienen que buscar siempre la seguridad, que esto se conserve, que esto se difunda, porque también es importante, no solo es tenerlo guardado en un almacén. Entonces, bueno, ahí hay que llegar a puntos de encuentro, de lo que ellos piden y de lo que el museo puede dar, porque a veces hay coleccionistas que quieren que toda su colección esté expuesta, otros que les da lo mismo. Bueno, entonces hubo ahí que, bueno, pues llegar a unos puntos de encuentro, pero bueno, al final todo salió muy bien y por eso en el Museo del Pueblo de Asturias tenemos este espacio dedicado a Abelino Fombona Álvarez, donde la mayor parte de estos instrumentos que se exponen aquí fueron donados por él, no todos, pero sí la gran mayoría. Y además sirve también para tener una visión muy completa de lo que es la música, la transmisión de la música en la sociedad asturiana, desde las gaitas, los instrumentos, las castañuelas, los panderos, cómo van llegando a ese equipo de instrumentos musicales antiguos, va llegando el acordeón, el violín, cómo se van integrando, las fanfonas, todo eso, y cómo al final, pues ya desde hace mucho, pues la mayor parte de la gente oye la música por radios, por tocadiscos, por gramófonos. Entonces, bueno, llegamos desde la sociedad más antigua asturiana hasta lo más casi... No está todavía Spotify, pero bueno, dentro de unos años en el Museo del Pueblo de Asturias habrá que poner ya unos móviles, porque hoy muchísima gente oye la música pues a través de Spotify. Entonces, esta colección de Abelino Fombona vino muy bien para cerrar todo lo que es los instrumentos mecánicos, a partir también de los organillos, los gramófonos y al final la radio. Entonces vino muy bien para que la exposición se enriquezca y pueda llegar casi hasta nuestros días, viendo la evolución de esa transmisión de la música en la sociedad asturiana.
Y Elena, ¿qué hace el Museo del Pueblo de Asturias cuando llega una colección como esta a vuestras manos? Entiendo que hay un trabajo importante de catalogación, de conservación. Sí, claro, ¿no? Sí, como todo esto, además estará una colección amplia, ¿no? Como ha dicho Joaco, eran más de 100, bueno, catalogadas tenemos 132 piezas de la colección de Avelino, pero bueno, venía alguna cosa, algún accesorio, alguna cosa más grande. Bueno, pues lo primero hay que documentar estas piezas, bueno, ver el estado de conservación, aunque bueno, estaba bastante bien, funcionamiento, o sea, que era una colección que venía muy bien, ¿no? Del estado de conservación. Estas piezas se catalogaron una a una, como el proceso documental que se hace en el museo, se catalogan en un programa que tenemos y que después pasa a lo que es el repositorio de museos estatales, a CERES, del Ministerio de Cultura. También, una vez que esto estuvo documentado, se hizo una exposición también dedicada a las radios de Avelino, bueno, a la historia de la radio, pero que ahí sí prácticamente toda la colección era de Avelino. Se hizo un catálogo que está colgado también en el repositorio de Gijón, de Fondos Gijón, dentro del Museo del Pueblo de Asturias, y finalmente, lo que os ha dicho Joaco, se pasó a parte de ella, una parte pequeña, a esta sala dedicada a Avelino Fombona. Hay algo que siempre me llama la atención, cuando veo una pequeña exposición de algo que tiene detrás mucho más, es cómo elegís las piezas que deben estar expuestas. Bueno, nos acabas de explicar que el catálogo está colgado y todo el mundo puede consultarlas, pero ¿cómo se eligen las piezas y por qué se eligen estas piezas en concreto? Bueno, ahí también Avelino también nos asesoró. Queríamos exponer un poco, porque es un espacio tampoco muy grande, que estuviera un poco representado todo lo más significativo de cada época y de cada modelo, ¿no? Claro, había que elegir, porque, por ejemplo, hay muchas radios en esta colección de los años 40 y 50, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que están expuestas 2 o 3, pero es que también había que abarcar no solo radios, y desde el principio de las radios, la radio galena, las radios capilla, las más grandes, y después las radios ya de válvulas y las radios ya más modernas de los años 60 y 70. Pero también había que escoger los primeros que no eran radios, sino también reproductores de sonido, los gramófonos, los fonógrafos, tocadiscos, incluso algún tocadiscos ya más moderno, que es lo último. Ya primero hay de pizarra, pero después también los hay de vinilo, con ecualizadores, amplificadores, o sea, que tenía que estar representado toda esa historia en poco espacio, ¿no? Igual que también en la exposición esa que hubo dedicada a Avelino, pues también hubo que hacer una selección, ¿no? Porque, claro, exponer toda la colección pues no tenía sentido, ¿no? Había que seleccionar, y eso pues sí, pues a ver, asesorado por Avelino, y también, bueno, pues nosotros ya un poco también por eso, y también a veces por hasta el componente estético también, ¿no? Que también prima aquí en el museo. Hay algo importante que decías antes, venían o estaban en muy buen estado de conservación y funcionaban prácticamente todas, y no todas, ¿no? Todas. De hecho, en la exposición esta que teníamos una radio todo el día funcionando con programas de radio, se conectó y ahí había una radio con programa que estaba todo continuamente funcionando. No, hoy en día, bueno, pues sí, estarían igualmente, a lo mejor hay que ponerle a punto y demás, pero sí, estas radios, es que es verdad que no tiene nada que ver con lo que es la radio actual. Estas de válvulas son radios que, bueno, salvo que la lámpara se estropee, sí que siguen funcionando hoy en día. Tenemos desde las radios que eran muebles, ¿no? Que ocupaban un espacio fundamental importante en la casa, bueno, pues hasta las, no voy a decir las más actuales, pero sí las de hace unos años, pero hay radios preciosas, ¿eh? Sí. Es que, claro, con la radio es un poco la historia también de la sociedad. Entonces, evoluciona la radio a la vez que la sociedad, en materiales, en formas, en decoraciones. Entonces, las primeras radios eran radios grandes porque estaban destinadas, primeramente porque eran más escasas, caras, entonces no todo el mundo tenía acceso a ellas. Entonces, eran radios muy bonitas. Ahí implicaba también diseño. Las primeras radiocapillas, pues hay formas muy bonitas de lo que es el Art Deco, ¿no? Después eso va evolucionando. Además, son también en maderas buenas. Va evolucionando también en materiales. Después viene la baquelita, los plásticos.
Y bueno, pues ves, por ejemplo, las radios ya de los años 60, como ya pues son materiales mucho más modernos y también con una estética pues mucho más pop, ¿no? que las radios, por ejemplo, aquí en España, las que tenemos, que ya te digo que son casi el grueso de la colección, de los años 50, 40 hasta 60, maderas contrachapadas, o sea, quiero decir, estábamos en una época de posguerra, de pocos materiales, de autarquía, y entonces eso también se nota en el diseño, ¿no? Precisamente en ese año, en 2015, leíamos unas declaraciones de Joaco que decía no hay ninguna de esas radios de Avelino que sean piezas únicas, pero lo bonito es que son todo radios que estaban en las casas de asturianos y asturianas y por eso va contando el paso de los años en nuestras casas. Sí, bueno, es que eso es uno de los objetivos de un museo como el nuestro, un museo de ámbito de historia, de antropología, es tener colecciones y objetos que representen la vida cotidiana de la gente. No hay que, o sea, el criterio estético, bueno, está bien tenerlo para algunas cosas, pero hay que tener cuidado, no caer solo en un criterio estético. Entonces nosotros tenemos que buscar piezas representativas de ese momento que fueron de uso lo más cotidiano, o sea, no poner solo piezas que pertenecieron a una clase social determinada. Entonces, sí, eso es muy importante. Y lo que está claro es que en este mundo de la radio el diseño, eso que hoy está, imperaba continuamente en estos modelos. Y después lo que sí es importante decir en esto que estamos diciendo es que Avelino trabajaba en una tienda de electrodomésticos. Y él trabajaba con estas radios, él reparaba estas radios. Y por eso él conoce muy bien todas estas máquinas y tiene repuestos, porque muchas veces el problema que hay con estas radios es que te quedas sin el repuesto y se acabó. Entonces él iba también cogiendo repuestos y por eso esas radios las podía tener a punto continuamente. Y lo que es muy importante es decir que bueno, llega un momento en que estas radios grandes la gente las empieza a rechazar porque ya aparece el transistor con una maquinaria, un mecanismo más sencillo, más pequeño, y estas radios pues bueno, van quedando obsoletas, la gente ya las ve como trastos, las llevaban a lo mejor a reparar, pero se encontraban allí los transistores, mucho más pequeños, más manejables, y entonces estas radios pues la gente ya las tal. Entonces Avelino lo que hacía era, en vez de mandarlas a reciclar o al vertedero, pues lo que hacía era quedarse con ellas, arreglarlas y coleccionando, así fue como apareció fue formándose esta colección que ahora llega al Museo del Pueblo de Asturias. Entonces, que en el fondo son los desechos de los gijoneses, de la sociedad gijonesa, que vamos continuamente reparando, porque claro, una de las condiciones de la sociedad humana es el cambio. Sí. Siempre nadie vivió como yo no estoy viviendo como mis padres, ni mis padres vivieron como mis abuelos, y así siempre hubo cambios, unas veces más pequeños, otras más grandes. Entonces de repente hay personajes, que normalmente son los coleccionistas como Avelino, que son los que van conservando esto. Porque si no hubiera sido por Avelino, y por otros como Avelino, coleccionistas, la sociedad asturiana no creó mecanismos para guardar este tipo de materiales y de cosas. Por eso el papel que juegan los coleccionistas en una sociedad como la nuestra, que no es una sociedad precisamente muy conservadora, no estamos en Inglaterra, donde hay unas costumbres, unos hábitos de conservar, de tal. Aquí no, los españoles, los asturianos, no, y los museos además son instituciones recientes. Entonces ahí lo que quiero destacar es el papel de coleccionistas, en este caso Avelino Fontbona, y con las radios, el papel que juegan para conservar este patrimonio. Si no hubiera sido por Avelino Fontbona, pues sí, tendríamos una colección pequeña de alguna radio que nos va llegando, alguna donación, radios muy desvencijadas que fueron quedando por ahí, y gracias a Avelino Fontbona Gijón tiene una colección de radios, de la historia de la radio, desde los inicios hasta el año más o menos 2000, una cosa así, que es, muy importante y muy representativa de lo que fue este mueble, esta máquina, este elemento que fue fundamental para la historia contemporánea, mundial. Fijaros, en unos minutos vamos a hablar con otro coleccionista asturiano de Tineo, que ahora vive en un pueblo de Guadalajara, con Antonino Morán, que también le pasó lo mismo. Trabajaba arreglando
electrodomésticos y es ingeniero, y las radios que llegaban y que la gente ya no quería las fue reparando, y tiene más de 50 radios. Y lo que nos decía él, que luego lo escucharán los oyentes, es que la mayor satisfacción era poder arreglarlas, y ahora mismo suenan todas, menos una que se le resiste, dice, pero que no tira la toalla, ¿no? Con lo cual pasa como con Avelino. Sí, pero en esto Avelino también, el coleccionista, claro, Avelino empezó así, como comenté y como comentas tú con este señor de Tineo, pero después, claro, el coleccionista empieza a entrarle el gusanillo y empieza a ir al rastro, empieza a ir a ferias de antigüedades buscando a ver si encuentra algo, y entonces encuentra una radio que no tiene ese modelo, que le cubre un hueco en la colección. Entonces Avelino después pasó también no solo de suministrarse de lo que llegaba a la tienda donde trabajaba aquí en Gijón, sino también a mercados, a rastros, a anticuarios, buscando piezas importantes. Hay una cosa fundamental, que es que aquí hay espacio para mostrarlas, y cuando uno vive en su casa y tiene una colección chiquitita, bueno, pero cuando la colección es de 100 y pico aparatos de radio, ya hay que buscar una solución, ¿no, Elena? Sí, no, además, a ver, él las tenía en su casa perfectamente ordenadas, colocadas en estanterías, eso sí, por toda la casa. Pero claro, tú no veías, o sea, veías muchas radios, pero no ese orden que yo creo que es el que necesita y que ponemos nosotros, ¿no? Él sabía lo que tenía perfectamente, ¿no? Pero yo creo que se ve mucho mejor esa evolución con una selección, ¿no? Pero bueno, no quita el mérito de Avelino a guardarlas y conservarlas como lo hizo. Oye, yo tengo una última pregunta para Joaco. Cuando uno llega a una casa de un particular que quiere hacer una donación y se encuentra con un tesoro de estas características, yo me imagino a Joaco y a Elena que les empiezan a brillar los ojos, ¿no? Claro, hombre, bueno, claro, por supuesto. Y entonces empiezan a brillar los ojos y a pensar, bueno, vamos a ver si esto llega a buen puerto. Vamos a ver si esto llega a buen puerto, que a veces es complicado porque, insisto, el coleccionista, lógicamente, quiere asegurar el futuro de la colección, quiere que se conozca la colección. Entonces, bueno, hay que llegar, que se reconozca. Entonces, bueno, hay que llegar ahí a puntos de encuentro que, bueno, yo creo que en general nosotros en el Museo del Pueblo de Asturias ahora recibimos muchísimas donaciones, muchísimas. Y bueno, creo que, hombre, que lo hacemos, está mal que lo diga yo, pero que lo hacemos bastante bien. Eso está claro. Puede disfrutar de esta sala que lleva su nombre, colección de Avelino Fombona. Es algo también peculiar, porque es en Asturias, bueno, en Gijón por lo menos, y en este museo es la única persona que tiene una sala dedicada a él. Y mira que ha habido también coleccionistas, donantes importantes y con colecciones importantes, y no se le ha dedicado una sala. O sea que también es un reconocimiento importante por parte del museo. Bueno, pues como seguro que nos está escuchando, le mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, porque gracias a él podemos disfrutar todos y todas de esta maravillosa colección. Y hoy queríamos venir a empezar este programa, el 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, pues rodeado y rodeadas de radios. Joaco López, director del Museo del Pueblo de Asturias, 1.000.000 de gracias por habernos invitado. Gracias a vosotros. Y Elena Pérez Morán, responsable y conservadora de los fondos del museo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros.